Saludos familia de Espacio Espiritual. Bienvenidos a esta pequeña ventana al mundo desde la cual podemos compartir nuestra fe con los demás. Muchísimas gracias por cedernos estos minutos de su tiempo y les pido que por favor no se fijen en el mensajero. El mensajero aquí no tiene ninguna importancia, sino en el mensaje que vamos a ver y desde luego en quién lo envía. Hoy continuamos con nuestra serie Sepulcros Blanqueados, capítulo 2. Pero desde luego, antes de iniciar, vamos a pedir discernimiento a Dios para que según su voluntad nos permita entender lo que vamos a ver en la Biblia. Amén. Acompáñenme por favor en una oración. Amantísimo Padre, gracias Señor, gracias por su palabra, gracias Señor por la oportunidad de poder leerla, de poder aprender de ella, Señor. Y yo le oro y le pido, Padre, que por favor usted abra nuestros sentidos espirituales, que podamos entender lo que vamos a ver hoy, Señor. Que podamos aprender de esta serie Sepulcros Blanqueados. ¿A qué se refería usted, Padre, cuando utilizaba ese término y cuando exponía el corazón de estas personas que vamos a ver aquí en la Biblia? Ayúdanos a entender y digerir esto, Padre, para evitar llegar a ser igual que ellos en ese sentido. Gracias, Padre. Yo le oro y le pido que por favor sea su espíritu y no yo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, por favor acompáñenme a la introducción de nuestro tema de hoy. Mateo 23, 27 y 28. La escritura saldrá en pantalla para ustedes. La Biblia dice: hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, bien arreglados por fuera, pero llenos por dentro de huesos de muertos y de toda clase de impureza. Así son ustedes. Por fuera aparentan ser gente honrada, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Amén. En caso de que recién usted acabe de sintonizar, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este capítulo 2 de nuestra serie Sepulcros Blanqueados, donde veremos a Jesús instruir y enseñar a sus discípulos y a otras personas, claro está, pero también a nosotros, a usted y a mí el día de hoy. Jesús aquí, en esta escritura que acabamos de ver, está exponiendo públicamente la hipocresía religiosa de los fariseos y maestros de la ley. Y el problema en sí era que ellos no ponían en práctica los principios de Dios, los cuales enseñaban a otros. No los ponían en práctica, pero tampoco lo aplicaban a sus propias vidas. Ellos no vivían lo que enseñaban. Ellos no vivían lo que predicaban. Sino que solo juzgaban, señalaban, cargaban y condenaban a los demás. Y envueltos en ese afán, ¿verdad?, por el control y el poder religioso de este entonces, solo buscaban impresionar a los hombres y quedar bien con los demás a su alrededor, según les convenga. Pero a través de esta práctica malsana, se habían olvidado y alejado del más importante. Se habían olvidado de Dios. Continuamos en la Biblia. Mateo 23, del 6 al 12. Mateo 23, del 6 al 12. Dios habla hoy. La Biblia dice: quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas, y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y que los llame maestros. Pero ustedes no deben pretender que la gente los llame maestro, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro. Y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre, el que está en el cielo. Ni deben pretender que los llamen guías, porque Cristo es su único guía. El más grande entre ustedes debe servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Amén. Saben, creo que les había comentado anteriormente
Este tema no solo es profundo, sino que también es espinoso para muchos de nosotros. De modo que a medida que profundicemos en él, por favor recuerden algo. Recuerden que mi deber aquí es exponer este tema de un modo que usted lo entienda, de un modo que usted se identifique con él, hasta el punto de llevarlo a la reflexión, ¿verdad? Por así decirlo. Y si debe de cambiar algo, entonces lo haga. Pero algo muy importante, no es a la manera de José, no es a la manera mía, según mi interpretación humana, sino como mismo está escrito aquí en la Biblia, a la manera de Jesús y según el contexto en el que Él está hablando aquí. Amén. Versículo 6. La Biblia dice: quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas, y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y que los llame maestros. Saben, de la falsedad y de pretender ser algo que en realidad no eran, espiritualmente hablando, ante Dios y ante los demás, como vimos anteriormente, ahora Jesús expone el orgullo, la arrogancia y el interés personal de estas personas. Y puede también, ¿por qué no?, que de muchos de nosotros hoy día. Estas personas aquí exigían un estatus, exigían cierta posición privilegiada respecto ante los demás. Algo que de una manera u otra los colocara a ellos en un nivel superior al resto de las personas. Algo totalmente contrario, algo totalmente opuesto a lo que enseñaba y predicaba Jesús. Y no solamente hablaba de la gran importancia de ellos hacia su propia persona, sino que también esto habla de lo que había en sus corazones. Esta disputa de egos y intereses, ¿verdad?, por sobresalir, por ser mejor que otros, por mostrar más conocimiento de las Escrituras y por recibir el reconocimiento público de los demás, había llevado a estas personas a caer cada vez más profundo en la oscuridad de su propio orgullo y el egoísmo. El mismo Jesús también nos enseñó sobre esto en Lucas 14, del 7 al 14, solo como referencia. Fue invitado a un banquete de bodas y al ver cómo las personas se disputaban los asientos de honor en la mesa, los enseñó y los instruyó. Y no solamente a ellos, sino también al dueño del banquete. Jesús era tremendo. Pero, regresando a nosotros hoy, lamentablemente, esto que Jesús nos está enseñando aquí, en ambas escrituras, tanto en Mateo como Lucas, es algo que está sucediendo en muchas iglesias hoy. Y por si acaso, no hablo de alguna denominación específica. Mi pregunta es, ¿qué diría Jesús de eso? ¿Qué piensa Jesús de esto? Cuando Él mira en el interior de nuestros corazones, como parte de alguna congregación o algún grupo, y ve esa disputa por ser un líder o por verse más espiritual que otros, quizás por ser el que toma las decisiones, que dice quién sí y quién no, o que sí o que no. Incluso muchas veces hasta se libran luchas de poder internamente, porque cada uno quiere imponer sus propios conocimientos o su propia voluntad. ¿Cómo se siente Jesús cuando nos ve haciendo lo mismo que vemos estas personas aquí en la Biblia? ¿Qué siente Jesús cuando descalificamos o hacemos a un lado a otras personas que podrían ser valiosas para Dios y dejamos de beneficiar todo un ministerio o quizás toda una iglesia? Hablo de cientos y quizás miles de personas
solamente porque queremos imponer nuestro egoísmo, nuestro orgullo personal por encima del bienestar espiritual de los demás. Por si acaso, esto no está sucediendo conmigo, pero quizás puede que esté sucediendo contigo. ¿Qué sucede cuando en vez de prevalecer el respeto y amor a Dios, contrario a eso, imperan los celos, la amargura, el orgullo, la envidia, la maldad y los intereses personales? Y pregunto, ¿por qué eso era lo que Jesús veía en este grupo de maestros? Esto era lo que Jesús veía en estos fariseos. Es por eso que aquí los está exponiendo públicamente. Porque lejos de amar a Dios y de traer al pueblo judío a Él, lo único que estaban haciendo era llevar a las personas hacia ellos mismos. Y tenemos que saber que si nosotros de alguna manera osamos en imitar o repetir esto, entonces Jesús también lo va a exponer. También lo va a exponer ante los demás. Del mismo modo que vemos aquí. Y puede incluso que hasta de una manera mucho peor. Esto es para reflexionarlo, mi gente. Y si usted se identifica con esto, si usted se identifica de alguna forma con esto que estamos viendo aquí, por favor, déjenos comentarios. Ojo, solamente si son comentarios constructivos. No queremos dañar a nadie. Por favor. Amén. Versículo 8 dice: pero ustedes no deben pretender que la gente los llame maestros, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro. Versículo 10. Ni debe pretender que los llamen guías, porque Cristo es su único guía. Aquí Jesús hace una verdadera advertencia a los dirigentes de las diferentes iglesias para que no se hagan caudillos, o sea, para que no impongan su voluntad ni usurpen la autoridad de Cristo como maestro y guía. Y por si acaso, esto no es un invento mío, esto no es un invento de José, esta es la referencia de la misma escritura que está en la Biblia, y se los pondré en pantalla para que lo vean. Pero también hay algo más, no sé si notaron. Esto es maravilloso. En el versículo 10, Jesús también, no sé si se dieron cuenta, les está hablando sobre sí mismo en tercera persona. Me explico. El mismo Jesús les está hablando sobre Cristo. Y aunque sabemos, ¿verdad?, que en ese momento aún Él no había ido a la cruz, Él no utiliza la palabra yo en ningún momento. Esta humildad de Jesús, aun cuando corregía y confrontaba a las personas, es algo que todos nosotros debemos aprender aquí. Amén. Jesús no dice yo haré o yo soy, ni yo seré, ni yo sí, ni yo soy más que ustedes, ni yo puedo más que ustedes. No. Él no hace eso. Pero volviendo a la raíz de nuestro tema, contrario a la humildad que acabamos de aprender aquí en Jesús, ¿verdad? Si reflexionamos en esa necesidad de reconocimiento público de los maestros de la ley, en ese empeño en destacar su superioridad por encima de otras personas, que buscaban en ese momento a Dios, que buscaban tener una relación con Dios. Eso lo único que muestra es cuán lejos ellos se encontraban de Dios en ese momento. Y del mismo modo, nosotros también mostramos cuán lejos estamos de Dios y de su Espíritu Santo cuando nuestro carácter y acciones son alimentados o mal influenciados por cosas similares a lo que vemos que estas personas están haciendo aquí. Si nos descuidamos y caemos en esta misma práctica,
estas cosas terminarían superando nuestra fe y estarían por encima de nuestro amor y respeto a Dios, que es lo que realmente debería imperar en nosotros. Versículo 11. El más grande entre ustedes debe servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Jesús aquí nos recuerda cuál debe ser la posición de todo aquel que ocupa un lugar de autoridad dentro de la iglesia. Y no solamente aquellos que ocupan un lugar de autoridad o que tienen responsabilidades dentro de la iglesia. Todos debemos amarnos a través del servicio a los demás. Aunque también nos recuerda por qué debemos ser humildes. Porque mientras más nos levantemos y nos elevemos a nosotros mismos, más dura será nuestra caída. Una vez leí un libro que decía lo siguiente, y lo recuerdo porque lo tengo bien presente aquí en mi mente, todos los días lo recuerdo. Decía, el orgullo nos eleva a una montaña de ego, donde muy pocos pueden llegar. El gran problema, ¿verdad?, es que cuando nos damos cuenta, estamos tan solos y tan lejos de los demás, que nuestra única compañía y la única voz que escuchamos somos nosotros mismos. Cuidado con eso, mi gente. Si nos subimos más de la cuenta, Dios nos puede bajar de golpe. Y créanme, no se siente nada bien. Yo ya he pasado por eso anteriormente y por eso se los digo. Casi concluyendo, les comparto la escritura de introducción para no perder la esencia, ¿verdad?, de esta serie y sepan lo que estamos estudiando. Mateo 23, 27 y 28. La Biblia dice: ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, bien arreglados por fuera, pero llenos por dentro de huesos de muertos y de toda clase de impureza. Así son ustedes. Por fuera aparentan ser gente honrada, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Amén. Jesús aquí está exponiendo, como vimos, lo que había realmente dentro de estas personas, los cuales aparentaban una cosa por fuera, pero por dentro era algo totalmente diferente a lo que debería de ser. Pero a la vez también nos enseña a no ser como ellos, a cómo mantenernos siendo humildes. Vimos cómo Jesús, teniendo autoridad, teniendo poder, no se vanaglorió, ni siquiera se mencionó a sí mismo, sino que habló de él en tercera persona. Pero también, ¿por qué debemos cuidarnos de estas cosas? Cuando Jesús utiliza el término sepulcros blanqueados, como tal leímos en la Biblia, le está diciendo: ustedes se ven bien por fuera, ustedes lucen muy bonitos por fuera, muy devotos de Dios, pero por dentro su corazón está lleno de cosas podridas, cosas que huelen mal y que no vienen de Dios. En el caso de ellos, hasta donde hemos visto, es la apariencia, el engaño, el orgullo, la arrogancia, el hambre de poder, el egoísmo y el poner sus intereses personales por encima de los demás y hasta por encima del propio Dios. Para nosotros puede ser lo mismo que acabamos de ver en ello, sumado a muchos otros más, los cuales debemos enfrentar y trabajar a través de la Biblia, para que no termine arrastrándonos, para que no termine llevándonos a una muerte espiritual. No sea que también nosotros nos convirtamos en sepulcros blanqueados. Si este tema le ayuda, si este tema le edifica espiritualmente hablando, por favor déjenos sus comentarios. Y si aún no lo ha hecho, suscríbase a nuestro canal y
No se olvide también de compartirlos con sus familiares, amigos y conocidos para que otras personas también puedan beneficiarse de esto que estamos aprendiendo en la Biblia. Sepulcros blanqueados, parte 2. Familia, mi respeto para ustedes. Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Amén.